Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y televidentes por Galaxy 7, Canal 11 y los demás canales de televisión que estén en esta ocasión llevando la imagen a los diferentes lugares. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer en San Juan capítulo 13, verso 29, y dice así: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Estas son las palabras que dijo Juan el Bautista cuando fueron a él para preguntarle quién él era, y él dijo que él no era el Cristo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es la voz del esposo en el día postrero. La voz del esposo en el día postrero. El esposo, como ya hemos visto, es nuestro Señor Jesucristo, y la esposa de Cristo es su iglesia. Ahora aquí el profeta San Juan, o el profeta Juan el Bautista, siendo el precursor de la primera venida de Cristo, encontramos que muchas personas confundieron a Juan con el Mesías y le preguntaron quién él era, si él era el Mesías, si él era el profeta, si él era Elías. Él le dijo: no soy. Él dio testimonio de que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y ese sí era el Mesías, o sea, el ungido con el Espíritu de Dios para cumplir las promesas mesiánicas establecidas en la Escritura y así llevar a cabo la obra divina correspondiente a ese tiempo. Ahora encontramos que todos estaban esperando al Mesías en aquellos días en que apareció Juan el Bautista. Pero también ellos estaban esperando al profeta Elías. Pero ellos no comprendieron una cosa muy importante en las promesas divinas correspondientes a aquel tiempo. Y es que cuando Dios promete enviar un profeta, el cual ya había enviado en un tiempo pasado, eso, al ser cumplido, es otro hombre con el espíritu y virtud de aquel profeta anterior que había venido. O sea, que el profeta, la persona en la cual Dios cumpla esa promesa, no tiene que llamarse necesariamente del mismo nombre que se llamó el profeta anterior. Y por esa causa, cuando el pueblo hebreo estaba esperando la venida de Elías para preparar el camino al Mesías, conforme a la promesa
de Malaquías capítulo 4 y capítulo 3, por ejemplo, en el capítulo 3 de Malaquías, verso 1 nos dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora aquí tenemos la promesa de la venida de un profeta mensajero, preparándole el camino al Señor, preparándole el camino al ángel del pacto, el cual vendrá a la tierra. Pero antes envía un profeta mensajero para que le prepare el camino, para que le anuncie al pueblo que después de ese profeta vendrá el Mesías, vendrá el ángel del pacto, o sea, el Señor, el mismo Dios, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vendrá Emmanuel, Dios en carne humana, en la forma de un hombre, de un profeta, conforme a la promesa divina. Así también estaba prometido en Isaías capítulo 40 y verso 3 en adelante, donde dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como la hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciador de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. He aquí, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora, aquí podemos ver un cuadro claro de lo que sería la venida del Mesías. Sería la venida del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel y Dios de los cielos y de la tierra. Y con su venida, la gloria de Jehová, la gloria de Dios, sería manifestada en carne humana, y Juan el Bautista, que fue el profeta que vino para preparar el camino al Señor, estaría presentando al Mesías, en donde la gloria de Dios estaría manifestada. Ahora,
no pudieron comprender que Juan el Bautista era este profeta mensajero enviado para preparar al pueblo, para mostrarle la venida del Mesías con su mensaje que él estaba predicando y con el cual estaría señalando quién era el Mesías. Ahora podemos ver que esta promesa mesiánica es grande, pero cuando fue cumplida, encontramos que fue tan sencillo su cumplimiento que ni pudieron ver a Elías preparándole el camino al Mesías, al Señor, a Emmanuel, y tampoco pudieron ver al Mesías en la escena en carne humana. Porque cuando Dios promete algo grande, lo cumple en forma sencilla. Y así es que Él esconde estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revela a los niños, los cuales cuando reciben el conocimiento de lo que Dios está llevando a cabo, lo aceptan en sus almas, no importa que otras personas critiquen el cumplimiento de lo que Dios prometió, porque no lo pueden entender, porque lo ven muy sencillo y dicen una cosa tan grande como la que Dios ha prometido. No puede ser eso tan sencillo que nosotros estamos viendo. Pero así fue en la primera venida del Mesías, así fue también con el que vino para preparar el camino al Mesías. Fueron dos personas muy sencillas, las cuales aparecen en la historia bíblica como personas sin una alta educación y sin tesoros o riquezas terrenales, y sin embargo, el que fue prometido que vendría sería el Mesías, el rey no solamente de Israel, sino de los cielos y de la tierra. Y cuando vino, era un sencillo carpintero de Nazaret, el cual en una ocasión en que dos discípulos de Juan lo siguieron, Jesús dijo a ellos: ¿qué ustedes quieren? Ellos le preguntaron: ¿dónde tú moras? Él les dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, no tiene ni una almohada, ni tiene una cama, ni tiene una casa. En esos momentos Jesús se encontraba en el territorio en donde él no tenía nada y donde él tenía un sitio para dormir. Era en Nazaret y estaba en otro lugar en ese momento. Ahora podemos ver que una persona que no tenía nada y no podía ofrecerle riquezas materiales a las personas que creían en él, era nada menos que el creador y dueño de los cielos y de la tierra. Y cuando se manifestó entre los seres humanos, lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Un hombre sufrido, lleno de pruebas, de persecuciones, y muchas personas lo malentendieron y pensaron que todas estas maravillas que él llevaba a cabo eran por un poder maligno, por mano de Belcebú.
el príncipe de los demonios, y sin embargo era el príncipe de paz. Era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Era nada menos que el esposo de la nación hebrea, pues la nación hebrea en el simbolismo bíblico es representada en una esposa, y Dios es representado en el esposo de la nación hebrea. Así es que allí estaba el esposo, el Dios del pueblo hebreo, en la forma de un hombre, y no lo podían entender. Pero Juan el Bautista fue el profeta que tenía que presentar al Mesías en esta forma que estaba aquí prometido. Dice: di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Estaba allí en carne humana el Dios de Israel. Estaba allí en carne humana el Señor, el ángel del pacto, que había libertado al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, el cual le apareció a Moisés en una llama de fuego, una columna de fuego, y le habló en el capítulo 3 del Éxodo, y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios de Abraham, el padre de Moisés, y el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Esa columna de fuego que le hablaba a Moisés, miren quién era: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, velado en esa columna de fuego. Estaba en esa teofanía apareciéndole a Moisés. Le había aparecido a Abraham también en esa forma, y también en otras ocasiones le apareció en forma de hombre. Por ejemplo, cuando Abraham regresaba de la victoria obtenida sobre unos reyes que habían llevado cautivos al pueblo en donde Lot moraba, y también se habían llevado a Lot y su familia. Pero Abraham los libertó, y luego, cuando regresaba, se encontró con Melquisedec, y Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec le dio pan y vino y bendijo a Abraham. Este Melquisedec es nada menos que el Dios Todopoderoso, velado en un cuerpo teofánico. Y este Melquisedec que apareció en el Antiguo Testamento, encontramos que en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo, el cual es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote eterno en el templo que está en el cielo. Encontramos que Melquisedec, que es sacerdote y rey, se hizo carne y habitó entre los seres humanos, y el pueblo hebreo no sabía quién era este joven llamado Jesús de Nazaret. Encontramos también que en otra ocasión le apareció a Abraham cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Dios descendió del cielo
con 2 arcángeles, y fueron los 3 manifestados en forma visible, en forma de 3 hombres, los cuales le aparecieron a Abraham, comieron con Abraham, y luego 2 de ellos descendieron a Sodoma y Gomorra, y uno de ellos, que era Dios, se quedó con Abraham y le dio a conocer el propósito de su venida. Le dio a conocer que había venido para ver lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra, porque había llegado el tiempo en que Dios llamaría a Sodoma y a Gomorra a juicio, y que había llenado los requisitos para el juicio divino caer sobre Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra serían destruidos. Ahora encontramos que a este personaje Abraham le llamó Elohim, le llamó Señor, pues era el Señor Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra. Luego este mismo Dios, Elohim, el cual también es Melquisedec, fue prometido en el libro del profeta Malaquías en el capítulo 4 para venir en medio de los seres humanos como el Mesías prometido. Y cuando llegó el tiempo para el cumplimiento de esta promesa, Dios envió a su mensajero Juan el Bautista para la preparación del camino, para que el pueblo estuviera preparado y pudiera recibir al Mesías, el cual sería Elohim, Melquisedec, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por Él fueron hechas, creadas todas las cosas. Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne humana en la forma de un ser humano. San Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y también nos dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 1 en adelante, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Era el Verbo hecho carne. Era Dios, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era Dios con su cuerpo teofánico, encarnado, vestido de carne humana en medio de los seres humanos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y vino a este mundo, y lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso Él podía decir, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas,
más tendrá la luz de la vida. Aquí podemos ver que Él es el único camino a la vida eterna. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma para llegar al Padre Celestial. No hay otra forma para llegar a la vida eterna sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Verbo encarnado. Él es el Dios Todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros, manifestado en la forma de un ser humano. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya, y luego Dios, cuando se hizo un cuerpo físico, lo hizo a imagen del ser humano, o sea, lo hizo semejante a nuestros cuerpos para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y así Él llevó todos nuestros pecados. No hay otra forma para obtener el perdón de nuestros pecados. No hay otra forma para obtener la redención sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna otra persona podía llevar nuestros pecados, porque toda otra persona ha pecado delante de Dios. Pero Cristo no pecó. Él tomó nuestros pecados y así se hizo pecado por todos nosotros. Ahora podemos ver que por más religiones que haya en esta tierra, solamente hay una forma para llegar a Dios. Es por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahora, viendo quién es nuestro Señor Jesucristo, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, podemos ver entonces que el pueblo hebreo lo que no pudo ver fue a Dios hecho hombre, a Dios vestido de hombre en medio de los seres humanos. Encontramos que los religiosos, líderes religiosos del tiempo de Jesús, le decían, cuando él dijo en una ocasión, ¿por qué ustedes quieren apedrearme? ¿Por cuál de las buenas obras que yo he hecho quieren ustedes apedrearme? Le dicen, por buenas obras, no es que nosotros queremos apedrearte, sino por la blasfemia de que tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos malentendieron a Jesús de Nazaret. Él no se estaba haciendo Dios. Él más bien era Dios y se había hecho hombre en medio de los seres humanos. Pero ellos malentendieron y decían, tú siendo hombre, te haces Dios. Sin embargo, lo correcto era, tú siendo Dios, te hiciste hombre. Cuando la persona puede entenderlo en esa forma, no tiene problema. Cuando piensan que Jesús siendo hombre se estaba haciendo Dios, entonces tenían problemas. Porque veían a Jesús como un hombre corriente y no podían ver que era Dios, Emmanuel, que era el Verbo hecho carne entre los seres humanos para llevar a cabo su obra como Cordero de Dios.
vino en forma tan sencilla que no se pudieron ni siquiera imaginar que aquel hombre era Dios, que se había hecho hombre y estaba viviendo entre los seres humanos como todos los hombres, estaba comiendo, bebiendo, dormía, se cansaba y así por el estilo, estaba viviendo una vida como la de los demás hombres y decían, este no puede ser el Mesías, este no puede ser el que nosotros estamos esperando, pero sin embargo, él era el que ellos estaban esperando. Él cumplió todas las promesas correspondientes a la primera venida del Mesías. Él estuvo allí en uno de los 3 días postreros. O sea, un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Allí había comenzado uno de los 3 días postreros, o sea, uno de los 3 milenios postreros, porque un día de los de Dios es como 1000 años de los nuestros. Cuando Dios habla de los días postreros, nos habla de los 3 últimos milenios, así como los días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado. Y el día postrero de la semana es el sábado. Ahora, cuando Dios habla en su palabra de los días postreros, nos habla de los últimos 3 milenios, 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio. Cuando nos habla del día postrero, nos habla del 7º milenio, representado en el 7º día, representado en el sábado. Cuando nos habla del día del Señor, nos está hablando del día postrero, nos está hablando del 7º milenio. Ahora, la primera venida de Cristo, encontramos que ocurrió 4 años antes de comenzar el 5º milenio. O sea, 4 años antes de comenzar los días postreros. Luego el ministerio de Cristo cayó dentro del 5º milenio. O sea, su ministerio comenzó por el año 26 del 5º milenio y luego terminó su ministerio alrededor del año 30 del 5º milenio, y así llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. O sea, que fue en los días postreros en que el ministerio de Cristo y su sacrificio fue llevado a cabo, en el primero de los días postreros, o sea, en el 5º milenio. Luego encontramos que el 5º milenio y el 6º milenio corresponden a la dispensación de la gracia, en donde Dios ha estado derramando su Espíritu Santo sobre toda carne. Pues Dios dijo por medio del profeta Joel en el capítulo 2, y lo repitió el apóstol San Pablo o San Pedro, lo citó el apóstol San Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 16, diciendo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos
y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, miren, sigue diciendo, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora aquí podemos ver cómo para los postreros días que comenzaron en los días del ministerio de Jesús de Nazaret, como para esos postreros días, o sea, para los 3 milenios finales, Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, lo cual comenzó el día de Pentecostés. Ahora encontramos que luego de los 2 días de los 3 días postreros, los 2 días anteriores del día final, o sea, el 5.º milenio y 6.º milenio, es el tiempo que ha transcurrido desde los días de Jesús hasta este tiempo. Pues van aproximadamente 2000 años y encontramos que, sacando la cuenta de los años de atraso que tiene el calendario que nosotros utilizamos, sumando esos años que tiene el calendario atrasado, encontraremos que ya han transcurrido 2000 años, o sea, 2 días de los 3 días postreros, ya 2 días postreros han pasado y ya estamos en el día postrero, o sea, en el último de los 3 días postreros, o sea, en el 7.º milenio. Solamente sacando la cuenta de los 7 años de atraso que tiene el calendario que se usa entre los gentiles y sumándole esos 7 años al 1995, somos colocados en el año 2002. O sea, somos colocados en el siglo XXI y el siglo XXI pertenece al 7.º milenio. Y esto es sin contar los años que nos darían los días adicionales que tiene el calendario que se usa entre los gentiles. Pues el calendario bíblico tiene 360 días al año, pero el calendario que se usa entre los gentiles tiene 365 días. Y cada 4 años tiene un día adicional. O sea que el año bisiesto tiene 366 días. Si tomamos todos esos días adicionales que tiene el calendario gentil y los convertimos en años, ya eso nos colocaría en el año 2031, que significa que estamos entonces en el año 31 del 7.º milenio, o sea, en el año 31 del día postrero. El día postrero, un día delante de Dios, es como 1000 años de los nuestros. El día postrero es el 7.º milenio. Ya el 7.º milenio ha comenzado y estos números
te los he dado no con el propósito de que los tomen para entrar en discusiones, sino para tener un mejor entendimiento de lo que es el día postrero y de lo que son los días postreros. Los días postreros son el quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio. Pero el día postrero nos habla de un solo día, o sea, nos habla de un solo día milenial, que es el séptimo milenio. Ahora, el Señor Jesucristo ha prometido resucitar a todos los que han creído en Él. En San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 6, verso 39 en adelante, dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Sigue diciendo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí claramente nuestro Señor Jesucristo establece que Él llevará a cabo la resurrección de todos los que han creído en Él y han partido, han muerto o han dormido. Dice: los resucitaré en el día postrero. Y el día postrero es el séptimo milenio. Por esa causa es que en estos 2000 años pasados, quinto y sexto milenio, no se llevó a cabo la resurrección de los muertos en Cristo, porque la promesa es para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio. Ahora, ¿para qué fecha del séptimo milenio? Eso lo vamos a saber cuando veamos a los muertos en Cristo ya resucitados. Cuando los veamos resucitados en esos cuerpos eternos, ese es el año en que Jesucristo llevaría a cabo la resurrección de los muertos en Cristo. Y para ese mismo tiempo, al ver a los muertos en Cristo resucitados, entonces nosotros los que vivimos, que hemos escuchado la voz del Hijo de Dios, la voz del Esposo, la voz de Jesucristo en el día postrero, seremos transformados. Ahora podemos ver que la promesa de ser transformados es para aquellos que escucharán la voz del Hijo de Dios, la voz de Jesucristo en el día postrero. Los que escucharán la voz de Jesucristo representada en la trompeta final o gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos en el día postrero. Esa gran voz de trompeta que es el mensaje del Evangelio del Reino siendo predicado, siendo proclamado en el día postrero y dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. La voz de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1 y versos 10 y 11 la encontramos representada en una gran voz de trompeta. Dice así, Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día
del Señor. Ya les dije que el día del Señor es el día postrero, es el séptimo milenio. Así como el sábado ha sido conocido en el Antiguo Testamento y también por muchas personas en el Nuevo Testamento como el día del Señor de los 7 días de la semana, pues es el día que el pueblo hebreo descansaba, así como Dios descansó de sus obras el séptimo día. Ahora, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, estaba en el Espíritu en el séptimo milenio, pues fue transportado en el Espíritu en su cuerpo teofánico al séptimo milenio, o sea, al día postrero. Él vino a este tiempo final y dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Escuchó una gran voz como de trompeta. Ahora veamos de quién es esa voz, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y el Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el que en el día del Señor, en el día postrero, en el séptimo milenio, habla con esa voz tan poderosa, tan potente, con esa gran voz de trompeta, con ese poderoso mensaje del Evangelio del Reino, y da a conocer las cosas que deben suceder pronto. Por esa causa es que en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, nuevamente encontramos la voz de Cristo hablándole a su iglesia. Dice: y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta voz como de trompeta, que es la voz de Cristo en el día del Señor, en el séptimo milenio, o sea, en el día postrero, aquí promete dar a conocer las cosas que han de suceder pronto. Es la voz de Cristo, la voz del esposo hablándole a su esposa, hablándole a su iglesia y dándole a conocer las cosas que deben suceder pronto. Ahora, ¿cómo él estará hablándole a su iglesia en el día postrero? Dice el profeta Amós en el capítulo 3, verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Estos secretos que él ha prometido dar a conocer a su iglesia, encontramos que él tiene que darlos a conocer a un profeta, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Por esa causa fue que en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, Dios le habló a Moisés, y Moisés le habló al pueblo con relación a que Dios colocaría su palabra en la boca de un profeta siempre. Dice así:
Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Hay personas que no saben que cuando Dios envía un profeta al pueblo, Él coloca su palabra en la boca de ese profeta y todo ser humano está llamado a escuchar a ese profeta, a escuchar el mensaje que él trae de parte de Dios. Moisés dijo, a él oiréis. Pero miren, en medio del pueblo hebreo, en cada ocasión en que Dios levantaba un profeta, lo perseguían, lo rechazaban, no lo querían escuchar y en algunos casos lo mataban, porque no querían escuchar la voz de Dios a través de carne humana, a través de un profeta. Ahora, sigue diciendo Moisés, conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Donde Dios coloca sus palabras en la boca de un profeta. ¿Y qué es lo que habla el profeta que Dios envía? Lo que Dios le manda a hablar para ese tiempo al pueblo al cual él es enviado. Dios coloca esa palabra en la boca de ese profeta. Ese profeta es el portavoz de la palabra de Dios. Él es el portavoz del mensaje de Dios. Así es que ese profeta es la boca de Dios en esta tierra para el pueblo y para todo ser humano. Y la voz de Dios, la voz del Todopoderoso, es escuchada en esta tierra por medio de un profeta, por medio de un ser humano, por medio de un velo de carne. Así es como en cada tiempo las personas han escuchado la voz del esposo, la voz de Dios. Ahora, algunas personas dicen, a mí no me interesa escuchar lo que ese profeta está diciendo, o no estoy obligado a escuchar. Ninguna persona está obligada, porque toda persona tiene libre albedrío, pero toda persona está responsabilizada delante de Dios. Dios no obliga a ninguna persona a que lo escuchen, pero responsabiliza a toda persona. Ahora, dice Dios, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ven que toda persona tiene una responsabilidad delante de Dios de escuchar la palabra de Dios que Él ha colocado en la boca del profeta que Él envía para el tiempo en que las personas están viviendo. Toda persona dará cuenta a Dios por la actitud asumida frente a las palabras habladas por el profeta enviado de Dios para ese tiempo. No hay forma de escapar de esta responsabilidad. Por eso lo mejor siempre es sentarse a escuchar lo que Dios está hablando por medio del profeta enviado
para el tiempo en que la persona está viviendo. Y orar a Dios y decirle: oh Dios, yo quiero escuchar tu voz. Yo sé que hay muchas religiones, yo sé que hay muchos predicadores, y yo sé que hay muchos que hablan la Biblia, predican la Biblia, y ellos hacen lo más que pueden para ayudar a la gente, pero yo sé que para cada tiempo tú envías un profeta. Señor, yo quiero oír tu voz a través de ese profeta. Señor, yo quiero oír lo que tú tienes que dar a conocer en este tiempo a través del profeta mensajero correspondiente para este tiempo. Y Señor, ábreme el entendimiento y el corazón para entender y para recibir todo lo que tú hables por medio de ese profeta. Todo lo que tú has colocado en su boca para hablar. Yo quiero recibirlo en mi alma y quiero entenderlo también. Abre mi corazón para recibirlo y creerlo, y abre mi mente, mi entendimiento para comprender. Porque yo quiero oír la voz del esposo, la voz de Jesucristo en este día postrero, en este día final, en este el día del Señor. Encontramos que la voz de Jesucristo, como esa gran voz de trompeta o trompeta final en el día del Señor y para el día del Señor, ha prometido darnos a conocer las cosas que deben suceder pronto. Él ha prometido dar a conocer esas cosas. Y para poder entenderlas, necesitamos oír su voz. Ahora la pregunta es, ¿dónde Dios ha colocado su palabra en este tiempo final? ¿En la boca de quién? Porque en la boca de quien Dios ha colocado su palabra en el día postrero, ahí estará dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Ahora, esto no puede ser una cosa que alguien se emocione y sienta alguna cosa o tenga alguna experiencia y diga: Dios me va a usar para hablar o para decirle a la gente tal o cual cosa. No. Hay muchos que dicen que han sido enviados, pero eso no quiere decir en ningún momento que son enviados de Dios. Porque así como hubo verdaderos profetas de Dios, también hubo falsos profetas, falsos ungidos, falsos enviados, que lo que hablaron fue sus propios pensamientos, sus propias ideas, y no las palabras de Dios correspondientes para aquel tiempo. Así es que un verdadero profeta de Dios es conocido por el mensaje que trae para ese tiempo. Tiene que ser el mensaje prometido para ese tiempo. Si no, no es el verdadero profeta de Dios, enviado por Dios, en donde están las palabras de Dios para dar a conocer las cosas que el pueblo necesita entender. Ahora, hubo
Y hay también en nuestro tiempo muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas, siempre los hubo y siempre los habrá en nuestro tiempo. Pero eso no es motivo para nosotros desanimarnos y decir, como hay tantos profetas, yo no quiero saber de profetas. No, de lo que no queremos saber es de falsos profetas, pero de un verdadero profeta de Dios enviado por Dios para nuestro tiempo, para el día postrero, para el día final, para el día del Señor, en donde Dios ha colocado su palabra. Ese sí, que nosotros lo queremos oír, lo queremos recibir y queremos aprender de Él lo que Dios ha colocado en su boca, para así que todas las cosas que Él ha prometido darnos a conocer sean claras para nosotros. Así es que Él prometió darle a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, Él tiene que tener en el fin del tiempo, en el fin del siglo, el fin del mundo y el fin de la iglesia, o sea, en el día postrero, en el día del Señor, Él tiene que tener un enviado, un profeta mensajero enviado por Dios a su iglesia, en donde Él coloque su palabra, en donde Él pueda colocar su mensaje final, colocar en la boca de ese hombre, de ese profeta, sus palabras, su mensaje, y a través de ese hombre ser escuchada la palabra de Dios, el mensaje final de Dios, el mensaje del día postrero, que es el mensaje del evangelio del reino. Ahora, ¿quién será ese mensajero? ¿Quién será ese hombre? Porque hubo tantos profetas falsos y también verdaderos en el pasado, que algunas personas se preguntan, ¿y ahora a cuál enviará Dios? Porque necesitamos que Dios lo envíe. Nosotros no somos de los que decimos, como hay en nuestro tiempo tantos falsos profetas, pues no queremos ni a los falsos ni al verdadero tampoco. No, no queremos a los falsos, pero al verdadero sí lo queremos. ¿Cómo? También sucede con las monedas. Encontramos que falsifican las monedas de diferentes países y nadie quiere un billete falso. Ahora, ¿por qué es que hay monedas falsas? ¿Por qué hay un billete falso? Porque hay un billete verdadero. Si a ustedes le dicen, bueno, le voy a dar un billete de $15,000, un billete, un billete americano de $15,000, y le dan un billete de $15,000, usted le dice, ese es un billete falso. ¿Y por qué usted lo sabe? O sea, eso no existe. Ese es un billete que no existe. Ni siquiera es una copia, ni siquiera es una falsificación. Porque no hay un billete de $15,000. Ahora, si le dan un billete de $1 o de 5 o de 10 o de 20 o de 50 o de $100 y usted no sabe que es un billete falso, lo pueden engañar. ¿Y por qué lo pueden engañar? Porque hay billetes de $1, de 5, hasta de 2, hay de 10, de 20, de 50 y de 100. Ahora las imitaciones son las que pueden engañar a la gente
y aún engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Si es posible, pero no es posible, porque Dios les envía el verdadero. Y ellos entonces conocen el verdadero profeta mensajero enviado por Dios para ese tiempo, y no pueden ser engañados. Cuando usted tiene y conoce lo verdadero, aunque haya mucha falsedad, usted no puede ser engañado. La única forma de evitar que los escogidos de Dios sean engañados por los falsos profetas es Dios enviándole un verdadero profeta, en donde coloque su palabra en el día postrero. Así como envió un verdadero profeta para cada edad y dispensación pasada. Ahora, ¿cuál es el verdadero profeta de Dios prometido para el día postrero? ¿Cuál es el verdadero? Porque para los otros días anteriores, el quinto milenio y sexto milenio, Dios envió profetas verdaderos también. Jesucristo mismo fue el profeta de los profetas. Y los apóstoles también fueron profetas. Y San Pablo en Efesios dice que Dios colocó en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él ha enviado profetas de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y cuando el pueblo los ha escuchado, eso ha evitado que el pueblo sea engañado por los falsos profetas. Ahora, para el día postrero, ¿quién es el profeta del día postrero? ¿Quién es el profeta del séptimo milenio? ¿Quién es el profeta del siglo XXI prometido en la Escritura? Porque no puede ser la idea de un hombre o de un grupo de personas. Tiene que ser lo que Dios ha prometido en su palabra. El profeta señalado para el séptimo milenio es el portavoz del mensaje del evangelio del reino. Es el portavoz de la trompeta final. Es el portavoz de la gran voz de trompeta. Es el portavoz de la trompeta del año del jubileo. Es el portavoz del mensaje que proclama liberación en toda la tierra para todos los hijos de Dios, para recibir así la revelación, la fe, para el rapto, la fe para ser transformados y raptados. Ahora, ese profeta mensajero será la persona en donde estará la voz del esposo hablándole a su esposa, a su iglesia, en el día postrero. Y ese será el profeta mensajero al cual la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, estará escuchando. Y así estará escuchando la voz del esposo en el día postrero. Ahora, hemos visto que donde esté la voz del esposo, esa voz es la trompeta final que dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. O sea, las cosas que han de suceder
después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. O sea, después de las cosas que ya han sucedido en el 5º milenio y el 6º milenio. Sube acá, sube donde está el esposo Cristo hablando. Sube donde está el Espíritu Santo. Sube a la edad donde Él está hablando. Y a la dispensación y al día o milenio donde Él está. Él siempre ha hablado por medio de un velo de carne, por medio de un ser humano. Ahora, donde esté la voz de Cristo como una gran voz de trompeta o como la trompeta final, estará dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma en que hemos de conocer dónde está la gran voz de trompeta, la trompeta final, la voz de Cristo en el día del Señor, en el día postrero. Ahora, hemos visto cómo será identificado el último de los profetas de Dios, o sea, el Benjamín de los profetas. Hemos visto que será identificado en y con el mensaje, por el mensaje que él estará predicando, con el cual estará dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Y ese mensaje es la trompeta final, la gran voz de trompeta, la voz de Cristo en el día postrero, la voz de Cristo en el día del Señor, la voz del Alfa y Omega, la voz del primero y del postrero. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 6, y ahí encontraremos quién es el instrumento de Cristo, a través del cual Cristo estará dando a conocer las cosas que deben suceder pronto, y a través del cual estaremos escuchando esa voz de Cristo como una gran voz de trompeta, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto, como Él lo prometió. Apocalipsis 22, capítulo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿quién es el Dios de los espíritus de los profetas? El creador de los cielos y de la tierra. Y un espíritu de profeta es un espíritu teofánico, enviado en el tiempo señalado por Dios para tener en carne humana un ministerio profético. Y a él viene la palabra de Dios, el mensaje de Dios correspondiente para ese tiempo, para esa edad o para esa dispensación. Hay profetas de edades y hay profetas de dispensaciones. Ahora, cuando Dios envía un espíritu de profeta a la tierra, viene manifestado en carne humana. Se hace carne en un hombre, en el hombre señalado por Dios para ese propósito. Y en la boca de ese profeta es que Dios coloca su palabra, y siendo la voz de Cristo, la trompeta final, que estará dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. ¿Dónde es colocada esa voz de Cristo, esa trompeta final o gran voz de trompeta? ¿Y cómo es que estará dando a conocer estas cosas? Vean ustedes. Dice, el Dios de los espíritus de los profetas
ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora la promesa que él dio, que daría a conocer las cosas que sucederían después de las que ya sucedieron en las edades pasadas, ahora esa voz da a conocer por medio de este ángel del Señor Jesucristo las cosas que deben suceder pronto, porque este ángel del Señor Jesucristo es un profeta, es el último profeta que Dios envía a la tierra, es el último espíritu de profeta que Dios envía a la tierra en carne humana, con el mensaje de la trompeta final, con el mensaje de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios y dándole a conocer las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de este ángel mensajero, de este profeta mensajero, que la iglesia del Señor Jesucristo estará escuchando la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, estará escuchando la voz del esposo en el día del Señor, la voz del esposo en el día postrero, y así todos estaremos regocijados escuchando la voz de Jesucristo, el esposo de su iglesia gentil. Pues la iglesia de Jesucristo es la esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo, la cual en el día postrero estaría escuchando la voz del esposo. Las palabras del libro de Cantares se convierten en una realidad en el día postrero, en donde la esposa del Cordero estaría escuchando la voz del esposo de Cristo por medio del ángel del Señor Jesucristo. Esa es la forma establecida en el libro del Apocalipsis para escuchar y entender y conocer así las cosas que deben suceder pronto. El Señor Jesucristo mismo confirma que Él envía su ángel mensajero en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora podemos ver que Jesucristo mismo dice que Él ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesucristo envía para todas las iglesias a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Y así, la iglesia del Señor Jesucristo, que es una sola, en el día postrero, en el día del Señor, que es el séptimo milenio, el cual, como hemos visto, ya ha comenzado. La iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, estará escuchando la voz del esposo, la voz de Jesucristo, la voz del Espíritu Santo, por medio del ángel del Señor Jesucristo. Ese es el orden divino establecido en la palabra de Dios. Por esa causa es que ese es el último ministerio profético prometido en la Escritura para ser manifestado en y a la iglesia del Señor Jesucristo, por el cual la iglesia del Señor Jesucristo estará escuchando la voz del esposo, la voz de Jesucristo, dándonos a conocer
las cosas que deben suceder pronto, y luego el pueblo hebreo estará también escuchando la voz del esposo, la voz de Jesucristo, en el ángel del Señor Jesucristo, conforme a la promesa divina. Ese es el ángel de Apocalipsis capítulo 7, verso 2, que viene con el sello del Dios vivo en el día postrero, para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este ángel, este mensajero, que es el ángel del Señor Jesucristo, viene con el sello del Dios vivo. O sea, viene con el Espíritu Santo en él, siendo manifestado el Espíritu Santo en él y hablándole a 144,000 hebreos. Cristo en Espíritu Santo, en su ángel mensajero, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Cristo en Espíritu Santo, en su ángel mensajero, hablándole a su iglesia primeramente con esa gran voz de trompeta, con esa trompeta final, y así dando a conocer las cosas que deben suceder pronto y preparándonos así para ser transformados y raptados en el día postrero, en el día del Señor. Así es como la iglesia gentil, la esposa del Cordero, en este tiempo final, estaría escuchando la voz del esposo, y luego el pueblo hebreo también así estará escuchando la voz del esposo, la voz de Cristo en el día postrero. Ahora hemos visto ya que es para el día postrero que Cristo ha prometido la resurrección de los muertos en Cristo, y ha prometido también la transformación de nosotros los que vivimos, porque es en el día postrero que la trompeta postrera, la final trompeta, suena. O sea, el mensaje final de Cristo, el evangelio del reino, es proclamado, es anunciado, es predicado por el ángel del Señor Jesucristo. Y así, todos en el día postrero estaríamos escuchando la voz del esposo. Así es como la iglesia del Señor Jesucristo, que es el esposo del Cordero, escucharía la voz del esposo en el día postrero. La voz del esposo, Cristo, en el día postrero. Hemos visto claramente estos misterios del día postrero, que es el séptimo milenio, que es también el día del Señor, representado en el día sábado. Hemos visto también lo que es la trompeta final, o gran voz de trompeta, es la voz de Cristo, dándonos su mensaje final, el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje final, para el día postrero. Hemos visto que es por medio del ángel del Señor Jesucristo, el último profeta, que Cristo estaría hablándonos en el día postrero. Y hemos visto todos estos misterios que han sido prometidos para ser manifestados, ser abiertos en su cumplimiento y ser abiertos en cuanto a ser dados a conocer a los hijos de Dios en el día
postrero. Y estamos en el día postrero, en el séptimo milenio. Así es que, hermanos y amigos presentes y televidentes, este es el tiempo de oír la voz del esposo, la voz de Cristo en el día postrero, en el séptimo milenio, hablándonos las cosas que deben suceder pronto, hablándonos en este tiempo final directamente a nuestro corazón, a nuestra alma, el mensaje del Evangelio del Reino, en donde es dado a conocer Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para el día postrero, para el séptimo milenio, en donde Él establecerá ese glorioso reino que está prometido, en donde Él se sentará en el trono de David, como hijo de David, y reinará por 1000 años sobre las tribus de Israel y sobre todas las naciones. Todas estas cosas son dadas a conocer en el mensaje del día postrero, en el mensaje de la gran voz de trompeta, en el mensaje del Evangelio del Reino. Y es la voz del esposo, por medio de su ángel mensajero, el que nos da a conocer todas estas cosas, el que nos habla directamente al corazón. Y al escuchar la voz de Cristo a través de su ángel mensajero, estamos escuchando el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta. Estamos escuchando la voz del esposo en el día postrero. Que Dios continúe hablándonos directamente al corazón el mensaje de amor divino de Cristo el esposo en este día postrero. Que la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo, escuche siempre con su corazón abierto la voz del esposo, dándonos a conocer estas cosas que deben suceder en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. La voz del esposo en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, amigos y hermanos presentes y televidentes, dándoles a conocer estas cosas que deben suceder en este día postrero, o sea, en este séptimo milenio, y así dándoles a conocer que este es el tiempo de estar escuchando una sola voz, como dijo Moisés: profeta como yo, de medio de vuestros hermanos, les levantaré. A él oíd, pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Eso se ha cumplido en diferentes tiempos. Se cumplió en Jesús de Nazaret y también se ha cumplido en los diferentes profetas que Dios ha enviado. En Jesucristo se cumplió en toda su plenitud. Luego también, más adelante, en los apóstoles, en San Pablo y demás ángeles mensajeros, y ahora en el fin del tiempo, en el ángel del Señor Jesucristo, en donde Él coloca su palabra.
en donde Él coloca su mensaje de la trompeta final, el mensaje del Evangelio del Reino, y a través del cual Él nos habla su mensaje final, a través del cual escuchamos en el fin del tiempo la voz del esposo, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las edades pasadas. Ha sido para mí un privilegio grande darles a conocer estas cosas. La voz del esposo en el día postrero. Esa es la voz más importante para la esposa del Cordero. La voz de Cristo, la voz del esposo, la voz como una gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino por medio del ángel del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a todos para todos los días de nuestra vida estar escuchando la voz del esposo en el día postrero, en el séptimo milenio. La voz del esposo hablándonos palabras de amor divino. La voz del esposo hablándonos todo lo que nosotros necesitamos escuchar para ser transformados y raptados. Así es que Dios nos ayude a todos para tener nuestros oídos atentos a la voz del esposo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga en este día final, en el día postrero, la voz del esposo. La voz de Cristo, que es el esposo, hablándonos en este día postrero. La voz del esposo en el día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, amados amigos y hermanos, presentes y televidentes, y que pronto todos seamos transformados y luego raptados, y así regresemos a la vida eterna, y los muertos en Cristo sean todos resucitados en cuerpos eternos. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros nuevamente Félix Caro para continuar y finalizar en esta noche esta actividad. Que Dios les bendiga a todos ustedes también allá en los diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, del Canadá, de Hawái y de todos los demás lugares que están escuchando en esta noche. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches.